Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de A mí me importa, conversaciones sobre alfabetización mediática e informacional. En esta ocasión vamos a hablar de cómo vivimos con los algoritmos. Es común hablar de algoritmos que ciertamente están presentes en no pocos aspectos de nuestro día a día. Incluso en ocasiones podría parecer que controlan nuestra vida. El académico Ignacio Siles se preguntó si esto realmente es así. Más que limitarse a estudiar qué hacen los algoritmos con las personas, él cambió el enfoque y se preguntó qué hacen las personas con los algoritmos. Fruto de esta investigación es su libro Vivir con algoritmos, plataformas digitales y cultura en Costa Rica, sobre el cual conversaremos en este episodio. Ignacio, qué gusto que nos acompañes. Hola Adrián, muchísimas gracias por recibirme y también con mucho entusiasmo de que podamos conversar sobre este tema. Muy bien, si me permites, déjame hacer una breve presentación para que quienes no te conocen de nuestra audiencia puedan tener una idea de a quién estaremos escuchando este día. Ignacio Siles González es doctor en Medios, Tecnología y Sociedad por la Northwestern University en Estados Unidos. Es profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de investigación se centran en la intersección entre tecnología, comunicación y sociedad. Es autor único de libros como A Transnational History of the Internet in Central America, 1985-2000, Networks, Integration and Development, editado por Palgrave Macmillan, y más recientemente, Living with Algorithms, Agency and User Culture in Costa Rica, editado por el MIT y en su edición en español por el SICOM de la Universidad de Costa Rica. Entonces tenemos un perfil bastante interesante y tiene infinidad de publicaciones también en artículos académicos, capítulos de libro, tanto en solitario como en coautoría con otras personas investigadoras. Entonces, Ignacio, es un gusto que nos acompañes. Nos gusta iniciar estas emisiones como tratando de dejar claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, así de entrada, si vamos a hablar sobre algoritmos como un poco un terreno, digamos, general del cual partir, porque de pronto parece que mucha gente hablamos de algoritmos, pero quizá no estamos hablando todos de lo mismo. Entonces, ¿qué estaríamos entendiendo aquí por algoritmos en esta conversación? Bueno, los algoritmos en realidad es un término súper antiguo, tiene su historia y puede referirse a cosas tan abstractas o tan ordinarias como una receta, digamos, en esencia es una secuencia de pasos para obtener un resultado. Pero usualmente cuando lo usamos en el caso de plataformas digitales nos referimos como a un conjunto de instrucciones computacionales que tienen como propósito priorizar ciertos criterios para automatizar un proceso. En el caso de plataformas como las que yo estudié, ese proceso es la recomendación e inclusive la predicción de qué es lo siguiente que te gustaría ver en una plataforma como Netflix o lo siguiente que te gustaría escuchar en una plataforma como Spotify o lo siguiente que quisieras recibir en una plataforma como TikTok. Entonces, los algoritmos son esos procedimientos computacionales que priorizan una serie de criterios para automatizar el proceso de recomendarte el siguiente contenido con el que querrías interactuar. Muchas gracias por la precisión y claro, ¿no? Hay una idea general sobre algoritmos, pero también una un poco más específica, ¿no? Cuando hablamos de algoritmos en un contexto de tecnologías y comunicación. Se ha estudiado, ahora han surgido muchos estudios, ¿no? Y desde varios campos vienen a mi mente, por ejemplo, piezas o obras como o propuestas como algoritmos de resistencia o el capitalismo de vigilancia, ¿no? De Shoshana Zuboff. Entonces parece que hay como una fuerza que viene de allí, que viene a cuestionar, ¿no? Como, digamos, cómo determinan o qué tan poderosos son, en principio también a señalarlo, ¿no? Y cómo esto puede incidir en nuestras vidas. Pero algo que me parece que apuntas en varios de los textos que tuve oportunidad de revisar es un interés académico y seguramente también personal, político, de cambiar la mirada, ¿no? Cambiar un poquito la mirada y alejarnos si es que nos estamos acercando a ciertos determinismos conceptuales sobre algoritmos y también sobre datificación. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de decidir que querías mirar de otra manera y cómo lo has ido incorporando en tu trabajo? Sí, esa pregunta me parece muy interesante porque en el fondo hace ver que estas preocupaciones por cuál es nuestra capacidad de actuar en este mundo frente a las estructuras y tecnologías con las que nos relacionamos no es nueva, es una preocupación muy antigua y parece como que se aviva cada vez que hay una nueva tecnología, como que gana alguna atracción y popularidad también en los medios.
Entonces, estas preocupaciones de algún modo como que reavivan intereses que tienen larga data en las ciencias sociales en general y en la comunicación, que es mi disciplina, si se quiere, de manera más puntual. En el caso concreto de comunicación y de los algoritmos, a mí me parece como que se han venido como estabilizando dos grandes maneras de entender el tema. El primero, la primera gran manera de entender este fenómeno prioriza siempre el poder de los algoritmos, ya sea el poder que los algoritmos tienen o el poder que los algoritmos expresan o el poder que los algoritmos potencian, pero siempre el poder de los algoritmos. Y ahí podríamos como incluir algunas de esas referencias a las que citaste, como esta idea de vigilancia o una que es todavía más popular para centrar en el caso de los algoritmos, esta idea de los filtros burbuja y de las cámaras de eco, y toda esta idea que en general que los algoritmos potencian, magnifican, tienen, expresan un poder que trasciende la capacidad que tenemos los seres humanos de resistir o de alguna forma estar. Otra familia o el otro grupo de estudios tiende a priorizar el contrario, que es como la agencia de las personas, la capacidad de acción que tienen las personas en el mundo. Y esto, capacidad de acción cognitiva, que en el caso de los algoritmos se expresa como una capacidad de pensar en qué son, más allá de si sabemos a ciencia cierta cuáles son las líneas de ese código que los componen, capacidad que ver más con nuestros afectos, capacidad de odiarlos, amarlos, de sentir algo por ellos, aversión incluida, y una capacidad que se expresa también en ciertas prácticas, en nuestra capacidad de hacer ciertas cosas. Entonces, tal vez insatisfacción era sentir que nos estábamos acercando demasiado a una forma de pensar, usualmente esta idea de priorizar el control que tienen los algoritmos sobre las personas. eh, Sin necesariamente, o asumiendo que esa idea era una especie de premisa y no un resultado en esta investigación. Y a mí eso como en general no me gusta más cuando partimos de vamos a estudiar las cosas y vamos a llegar a conclusiones, podemos concluir efectivamente que los algoritmos son una forma de poder al que no podemos resistirnos, pero eso debería ser más un resultado de nuestra investigación y no una premisa. Entonces, en este proyecto como que era una especie de reacción a eso, a tratar una idea como premisa sin necesariamente tener la evidencia. Y a veces la otra parte de mi insatisfacción era sentir que esa evidencia venía de otras partes del mundo. Solo porque, por ejemplo, se nos dijo que Cambridge Analytica ocasionó tal cosa o que Brexit sucedió por culpa de los algoritmos, asumíamos de inmediato como que, bueno, estaba demostrado para todos y para todos los lugares y para todos los tiempos que los algoritmos son formas de poder incontrolable. Y a mí esas explicaciones no me bastan. Primero, porque son explicaciones basadas en otros contextos que no son los nuestros. A los nuestros me refiero, digamos, como a las realidades más latinoamericanas. Y segundo, porque no veo la evidencia tampoco ahí. Es muy fácil buscar ejemplos para llegar a una conclusión. Yo quiero partir del punto de vista de que, ok, estudiemos qué está pasando en nuestras realidades en América Latina y lleguemos a la conclusión de los algoritmos, cualquiera que sea. Sí, muchas gracias por compartirnos, ¿no? Como esa secuencia de pasos, digamos, de cómo entendemos, ¿no? Esta propuesta que haces. Y me parece especialmente interesante porque, y digo, esto también tiene que ver con cómo funciona el ecosistema mediático, ¿no? Pero en últimos tiempos me parece que han ganado visibilidad sobre todo voces, autores, propuestas que están más del primer lado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en libros recientes, incluso sobre que parece que como encontrar una correlación entre el declive de varios indicadores de salud mental en jóvenes, ¿no? En Estados Unidos, y lo enlaza precisamente con, no, pues el uso de los smartphones y la irrupción más masiva de redes sociales, ¿no? Entonces, me parece interesante, pues, tu propuesta desde allí. No sé si al respecto de esto que te digo quisieras comentar algo o avanzamos con... No, me parece un ejemplo perfecto o sea, una ilustración perfecta de este tema que estamos hablando. Sí, me imagino que está haciendo referencia a este libro de Jonathan Haidt, donde por primera vez como que se atreve a ir a ese paso más allá de decir, bueno, la relación no es solo de correlación entre el uso, por ejemplo, de una tecnología, en este caso el teléfono celular, y el detrimento de la salud mental, sino que va más allá y dice, no, es causalidad, es una la que está causando la otra. Y el otro gran ejemplo sería la inteligencia artificial también, donde empezás a ver cómo este tipo de ideas escalar. Eso me parece como un fallo analítico, como la poca memoria o la poca atención que le prestamos a la historia
a la historia en general y a la historia de nuestro campo en particular. De nuevo, no es la primera vez que nos enfrentamos a estas preguntas y yo creo que nuestro deber intelectual, si se quiere, es ver cómo otras personas las han contestado en el pasado, sea que lleguemos a las mismas conclusiones o no, pero podríamos partir de ahí, digamos, para no estar reinventando las ruedas, si se permite la expresión, cada vez que aparece una tecnología, como nos olvidamos de las teorías y las conclusiones y de las respuestas que se le han dado a preguntas similares en el pasado y como que nos vemos forzados a repensar todo de serio. Yo creo que quienes perdemos en ese ejercicio somos nosotros. De pronto, no sé, escucho, pienso en esta conversación y siento como que estuviéramos reviviendo un poco las discusiones sobre los efectos de los medios, ¿no? Pero de los grandes medios masivos, ¿no? Esta idea de la caja idiota y demás. Pero también pienso en cómo, y esta crítica la recuerdo haber escuchado de diferentes profes que tuve, ¿no? Durante mis estudios. Y era como, bueno, sí, esta idea de que se matizó bastante, ¿no? De, bueno, hay un proceso de negociación de significados, ¿no? Se decía, no sé, mucho en los noventas, por ahí. Eh, pero cómo eso luego se instrumentó a la hora de ya discutir políticas públicas y legislación para no ser tan duros, quizá, con algunas productoras de contenido, grandes empresas. Y pienso cómo eso también podría revivir ahora, ¿no? Digo, es un apunte, pues, una nota al pie, pero sí también cómo de pronto es difícil en el terreno ya de la disputa política tener posiciones quizá más matizadas y pareciera que solo se escuchan las más simples, ¿no? De, pues influye muchísimo o no, no, bueno, es que influye poquito, entonces no influye, ¿no? Entonces los dejo más libres. Entonces como ese riesgo de también revivir eso, ¿no? Ahora con el caso de, pues el actual ecosistema, los algoritmos de inteligencia artificial y demás. No, de acuerdísimo con tu apreciación y me parece como que apunta a una especie de contradicción como muy extraña. El hecho de que pensemos que son tecnologías muy poderosas, pero al mismo tiempo muy poco reguladas. Entonces, ¿cuál es? Porque si pensamos que son tecnologías tan poderosas, creo que deberíamos hacer un mejor trabajo regulando estas plataformas que por mucho se pueden hacer como lo que quieran, ¿no? No tienen como mucha regulación a nivel internacional. Ahora Europa está tratando como de poner un poco más de presión, pero al mismo tiempo han pasado muchos años en los que han actuado muy libremente, aunque teníamos esa idea de que eran casi que la nueva aguja hipodérmica, volviendo un poco a ese punto que mencionabas. En incontables veces yo he sentido, leyendo la literatura académica sobre el tema de algoritmos y ahora de inteligencia artificial, que estamos ante una nueva versión de la aguja hipodérmica, con una forma que causa efectos muy universales, que son efectos casi que inmediatos, automáticos y homogéneos en toda la población, como es ese tipo que eran discusiones que uno pensaba ya superadas, pero no, y creo que, bueno, este es el caso concreto de comunicación, donde es nuestra historia intelectual, pero creo que hay paralelos muy similares en otros campos intelectuales. En la historia también ha habido momentos donde se ha privilegiado como esta idea de que las máquinas son las que escriben la historia, en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, eh, quienes desarrollan como las reflexiones, a mí me parecen más finas alrededor de esta idea del determinismo tecnológico. También hubo un momento histórico en el que se hizo necesario como balancear esa discusión con un reconocimiento de la capacidad de acción de las personas usuarias. Entonces llegamos como todos al mismo punto, solo como para repetir un poco la historia, sin que esto quiera decir que estamos negando las posibles consecuencias que tienen estas tecnologías, porque están diseñadas para tener algunas consecuencias y algunas consecuencias que tienen no fueron diseñadas también. Entonces, más que como intentar em, evadir esa discusión o no reconocer esas posibles consecuencias que tienen o las implicaciones sociales que tienen. Es más como un llamado a no olvidar la historia y a ir al terreno, a entender qué es lo que está pasando, qué ha cambiado en nuestra manera de entender la forma en que estas plataformas y estos medios ejercen el poder respecto de otras en el pasado, qué es nuevo y qué sigue siendo y cuál sigue siendo nuestra capacidad de acción en este universo. Entonces, es más ese para mí el llamado que a y hacernos de la vista digamos, a tratar a no ver cuáles podrían ser como las consecuencias que tienen la operación de estas plataformas y de nuevo la poca regulación con la que operan. Muchas gracias, Ignacio. Ahora me interesaría entrar un poco más en materia sobre tu libro. Había una categoría que me parece que, pues es de algún modo resultado, ¿no? De estos enfoques, de esto que hemos estado platicando y también del trabajo ya, pues en campo, ¿no?
Entonces, me gustaría preguntarte que nos explicaras un poco sobre esta categoría analítica que propones de domesticación mutua, ¿no? Que precisamente parece hablar de una especie de negociación allí. Entonces, por favor, explícanos un poco cómo surge y a qué se refiere domesticación mutua. Sí, gracias de nuevo por la pregunta. O sea, el término de domesticación se populariza en la década de los 90 principalmente, viene nuevamente de los estudios en comunicación y estaba como enfocado más bien a entender cómo las personas se apropiaban de la televisión en la década de los 90 para ponerlas en un lugar y en tiempos específicos de la vida cotidiana, eh, y principalmente desarrollado como en el trabajo de Roger Silverstone en Inglaterra en los 90. A mí me gusta el concepto porque me hace pensar más en las dinámicas de atribución de significados y de rituales y de rutinas de relación con los medios tecnológicos, que la alternativa conceptual que es esta palabra de moldear o de shaping en inglés. Entonces, en inglés, en la literatura, en estudios de la ciencia y la tecnología, está asentado ese concepto de mutual shaping o moldear mutuamente, pero creo que apunta más como a la forma en la que las tecnologías cambian a lo largo del tiempo y ese no era mi enfoque en este trabajo. Me gustó más la idea de domesticación porque apunta más a la forma en que le damos sentido a las cosas, a la forma en la que le encontramos un lugar en nuestra cultura, en nuestros tiempos, en nuestras vidas, en nuestras casas, en lo que compone nuestra vida. Sin que necesariamente estemos interesados en transformar ese sistema. Porque uno podría argumentar que a la larga la relación que tienen las personas con estas plataformas no transforma el sistema de la datificación, aún así lo resistan. Pero bueno, ese no es como mi interés en este proyecto. No me interesaba, por ejemplo, que ya alguna otra gente lo ha hecho muy bien, cómo movimientos sociales quieren cambiar estas cosas, cómo activistas buscan revertir como los pilares mismos en los que reposa estas prácticas de explotación de datos de estas plataformas, incidir en regulación. Yo tenía más como el enfoque en la persona ordinaria, si se me permite usar el término, como la persona común y corriente que tiene una relación con Netflix o con Spotify o con TikTok o con alguna otra plataforma, la integra a su vida. Bueno, ¿en qué consiste ese proceso de integración? Y el concepto de domesticación me servía mucho más para eso. Y la idea de que es mutuo quiere decir que me interesan las dos direcciones del proceso. Claramente estas plataformas buscan hacer cosas con estas personas, buscan transformarlos en cierto tipo de usuarios y los algoritmos son como la herramienta central en ese proceso. Pero al mismo tiempo es mutuo también porque las personas de nuevo, le encuentran un sentido, un lugar a estas plataformas en sus vidas. Y a mí me interesaba como entender, por ejemplo, la relación entre tecnología y cultura, entre un país como Costa Rica, como representante de cualquier otro en América Latina, y cómo esas plataformas se integran a la cultura de un país como este, en lugar de privilegiar solamente lo que esas plataformas buscan hacer con las personas. Creo que es muy claro, es muy útil tener claro de dónde vienen, ¿no? Las categorías con las cuales se realiza tal o cual estudio. Y ahora me gustaría también darte espacio para que pues, nos cuentes un poco, ¿no? De los hallazgos principales o de los que quieras destacar, ¿no? En el contexto de esta conversación sobre la investigación que hiciste. ¿Qué ideas centrales destacarías o qué cosas encontraste quizá que no esperabas o que sí y que se confirman? ¿Cómo fue esta investigación? No, gracias, sí, por la oportunidad. Digamos, mi manera de operar fue, voy a estudiar tres plataformas distintas o las relaciones de las personas con tres plataformas distintas, una en el campo de la música, que es Spotify, otra en el campo del audiovisual, que es Netflix, que tiene muchos años de estar en América Latina, o es de las que más años tiene de estar en América Latina, y una más reciente que es TikTok, digamos, como no solo cambia el tipo de contenido que circula, sino que además el tiempo que ha tenido como para establecerse en una sociedad. Y eso me daba como diferentes capas de análisis que me parecían como muy ricas. Y mi objetivo era como cuáles son las dinámicas culturales de domesticación mutua que se manifiestan cuando comparo las experiencias de las personas con las tres plataformas. Entonces, de alguna forma era como establecer comparaciones entre plataformas y tratar de hacer evidentes cuáles eran esas dinámicas como más culturales de domesticación mutua. Y me enfoqué en cinco, pudieron haber sido más, o hubiera podido tal vez enfocarme en menos, pero esas cinco me parecía que capturaban bien como los datos que tenía. La primera es como esta idea de personalización, entendida en mi trabajo no tanto como lo que las plataformas tratan de hacer al transformar a personas en perfiles, sino esa dinámica de construir una relación personal con las plataformas, por utilizando diferentes mecanismos.
Esa era una primera dinámica en la que me parece que surgía de las tres plataformas que estudié. La segunda tenía que ver más con esta idea de la integración cultural, de cómo esas plataformas encuentran un lugar a partir de las reglas culturales de una sociedad como la costarricense, también podría ser la mexicana, podría ser la chilena, podría ser la brasileña, digamos, como en eso creo que hay mucha riqueza eh, que explorar. Y también es como la idea de fondo que los algoritmos nunca actúan enteramente solos, sino que se integran precisamente como a historias y a trayectorias culturales de larga data, de manera que una recomendación algorítmica en Costa Rica significa cosas muy particulares a partir de la historia de las relaciones interpersonales a las que integramos a los algoritmos. Una tercera dinámica tiene que ver con esta idea del ritual, que para mí es una forma como de cuestionar el poder que se les atribuye a estas plataformas y de decir, si las plataformas tienen un poder, lo tienen porque actuamos de manera ritual con ellas, tienen un lugar en nuestras vidas y ese lugar y ese momento específico en el que las apropiamos, mediante esos rituales es que adquieren su poder, que es un poco el argumento ahí. Una cuarta categoría, que es este término conversión, que viene justamente del trabajo de Silverstone en los 90, que tiene que ver con la forma en la que transformamos nuestro consumo personal, que era el consumo la palabra que a él le gustaba, a mí me gustan más otras como experiencias o uso, lo que quieras. Nuestro uso personal o nuestra experiencia personal de una tecnología se transforma en un asunto público y ahí mi enfoque estuvo en cómo conectamos a los algoritmos en nuestras relaciones con los demás y cómo conectamos a los demás en nuestras relaciones con los algoritmos. Y una quinta que tenía que ver con resistencia. Resistencia, que es un término que a su vez tiene mucha resistencia porque algunas personas no consideran que lo que estemos haciendo con estas plataformas de resistirlas, puesto que Netflix sigue funcionando muy bien, bueno, con algunos retos últimamente, Spotify también, esas plataformas no lo consideran resistencia en la medida en que no transforma el sistema mismo. Mi argumento ahí es que hay una especie de capa de resistencia, digamos, que opera en el nivel más de lo infrapolítico, de la vida cotidiana, que no está destinado a transformar el sistema, sino a expresar asuntos de nuestra identidad, de nuestra autonomía y a veces hasta nuestra dignidad en la forma en la que nos relacionamos con estas plataformas. Entonces, ese es un poco como el esquema general de los hallazgos y de los argumentos, que la domesticación mutua encuentra expresión en la operación de estas cinco dinámicas de manera muy cíclica, ocurren siempre al mismo tiempo, alguna alimenta a la otra de forma muy particular y que cualquier debate por ejemplo, entre cuál es la relación entre tecnología y cultura, algoritmos y cultura costarricense, tiene sentido ubicarse como en esa dinámica de domesticación mutua mediante este tipo de dinámicas. Muchas gracias, Ignacio. Y para quizás pueda ser ilustrativo, si tengas a la mano por ahí, que recuerdes algún ejemplo, ¿no? De alguna experiencia o de algún dato, ¿no? Algunas cosas que te hayan platicado tus informantes, como para ilustrar cómo de hecho se ponen en acción, ¿no? Cómo se observan estas categorías, ¿no? Como para ilustrarlo un poquito mejor y decir, ah, bueno, aquí se ve un ejemplo de resistencia, por decir, ¿no? Entonces, hay uno o dos ejemplos que tengas así como muy claros que dijeras, ah, mira, aquí es donde se observó esto, ¿no? Para ilustrar un poquito. En realidad yo pienso que cualquier ejemplo que busquemos contiene como esa buena capa de estas cinco dinámicas. Lo pienso también como en el caso, por ejemplo, de la recomendación musical, como qué recomendaciones que vienen de los algoritmos son bienvenidas en la sociedad costarricense, por ejemplo. Está esta idea de la personalización, en el sentido que para muchas de mis personas informantes, Spotify es como una persona, digamos, es literalmente, y cuando hacíamos toda una dinámica y le pedíamos a las personas, bueno, dibujame, no me digas, dibujame específicamente cómo entendés que opera Spotify, de repente Spotify tenía pelo, tenía ojos, tenía orejas, tenía pies, tenía manos. Empezamos a notar ahí como un patrón y ese patrón se expresa como de manera muy clara en el lugar que esa persona, que es esta plataforma, tiene en las relaciones con los demás. Ahí venía también como esta idea de la integración, en el sentido que nunca esa recomendación de una canción o de un artista venía sola, siempre era como integrada al conjunto de imaginarios culturales que tienen las personas en Costa Rica. Por ejemplo, en la sociedad costarricense se valora mucho, no sé si lo habrás notado, como esta idea de mantener el status quo, como esta filosofía del pura vida también es un poco conservadora porque nunca busca perturbar el status quo, siempre es como, no, mantengamos el orden social, eso es una regla de convivencia muy costarricense. A los algoritmos también se les obliga a cumplir
esas reglas de convivencia cultural. También los algoritmos no deben llamar la atención mucho sobre sí mismos, porque en Costa Rica no les gusta cuando las personas llaman mucho la atención sobre sí mismos. Y cuando se sentía que el algoritmo iba más allá de eso, empezaba como a estorbar, que no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver más con la cultura, tiene que ver con más con el sentido que tienen el llamar la atención sobre sí mismo, al cual es una regla cultural que le aplicamos hasta los algoritmos. Eh, y eso empieza a convertirse como en un lugar como muy concreto en la vida de las personas. Se utilizaban esas plataformas en momentos muy específicos, se ritualizaban esas relaciones con los algoritmos hasta que se naturalizaba la idea de que Spotify, por ejemplo, es un intermediario en nuestra vida cotidiana y un intermediario en nuestras relaciones interpersonales, donde estaba un poco como esta idea también digamos, de la conversión, de transformar nuestra relación con estas plataformas, que es una cosa muy personal, en un asunto con los demás. Y ahí, por ejemplo, me enfoqué en por qué las personas compartían sus playlists y como qué buscaban de eso y qué rol le atribuían a los algoritmos en este acto de compartir algo público, algo que creaste para vos mismo al inicio. Y bueno, para no sugerir que esto es una relación en una sola dirección, también hay muchas razones por las que las personas se resisten al uso de Spotify en concreto, de Netflix también. En el caso de Spotify había mucha resistencia también a ese sentimiento de que un algoritmo debe decirte qué tenés que utilizar, qué tenés que escuchar, perdón, a continuación, como al principio de la recomendación. En el caso de Netflix era muy interesante porque ese tipo de resistencia se expresaba más bien como en un sentimiento de sentirse tratado por la plataforma como un cliente de segundo tipo. Y esto sobre todo cuando tratabas de encontrar alguna serie que se estaba popularizando en el resto del mundo y no la podías ver desde Costa Rica. Eso como que te hacía sentir que aunque pagabas como las mismas tarifas que se pagan en cualquier otra parte del mundo, eras tratado como un usuario de segunda. Así la razón que esté detrás sea como de acuerdos comerciales, no se entienden así, se entienden como una forma de discriminación. Entonces, todas estas dinámicas se expresan en nuestra relación con todas estas plataformas. Cualquier ejemplo, creo yo, que se prestaría precisamente para entender cómo esa dinámica de personalización, de integración, de ritual, de conversión y de resistencia, ya sea un video que vemos en TikTok, eh, como una serie que estamos siguiendo en Netflix. Creo que con esto que nos cuentas ya queda un poco más ilustrado, ¿no? Si por ahí era como, ah, bueno, entiendo la idea, pero ya creo que así ya hasta incluso podemos pensar en, ah, sí, yo he sentido eso, ¿no? O tal o cual, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda porque de algún modo creo que la mayoría de quienes, por ejemplo, pueden estar escuchando esta conversación, pues interactúan, ¿no? La mayoría de las personas interactuamos con algoritmos. Ya para ir concluyendo esta charla, que te agradezco mucho a nombre de la Cátedra MIDI, Ignacio, nos gusta concluir el programa a veces pidiéndole a las personas invitadas que nos den como, si alguien solo pudiera escuchar esa última intervención, ¿con qué ideas te gustaría que se quedara o qué te gustaría que se fuera pensando, ¿no? Esta audiencia que nos escucha. No, agradecido soy yo por la conversación y tal vez solo resumiría algunos de los puntos que hemos conversado. El primero es eh, no partir solamente de la premisa de que los algoritmos tienen una forma de poder que no podemos resistir ni contrarrestar. Vamos al campo a ver qué es lo que está pasando, vamos al terreno, vamos a la vida de las personas a tratar de entender qué es lo que está pasando, así sea que la conclusión sea esa, o que nos dejemos sorprender por otras. Y la segunda idea que me gustaría también como enfatizar, que creo que resume bien lo que hemos conversado, es que la relación entre la tecnología, en este caso los algoritmos, y la cultura, en este caso la sociedad costarricense, es de influencia mutua, y que es una idea que tal vez ha estado establecida desde hace algún tiempo, pero como que por varias razones como tendemos a olvidar. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los algoritmos muy concretos, en Costa Rica se obliga a que los algoritmos participen de las reglas culturales de la sociedad costarricense, pero al mismo tiempo nos valemos de esos algoritmos para las personas en Costa Rica sentir que forman parte de un mundo más amplio. Y en eso los algoritmos juegan un rol importante. Es la forma en que las personas sienten que forman parte de un mundo global, si se me permite la redundancia, donde pueden compartir referentes sobre la música, sobre el audiovisual, sobre la cultura en general,
a pesar de vivir en Centroamérica, en un lugar pequeño, en el medio de la nada, si se quiere. Entonces, es en esa tensión constante de influencia mutua donde yo creo que podemos como encontrar explicaciones más interesantes sobre qué es lo que está pasándole a la cultura hoy en la era de los algoritmos y en la era de la inteligencia artificial. Maravilloso, Ignacio. Ha sido un gusto escucharte. Con esto podríamos llegar al final del episodio. Te agradezco nuevamente por habernos regalado algo de tu tiempo para compartir sobre esta investigación que realizaste. Le agradezco a quienes nos escuchan, a quienes miran esta conversación por participar y les pedimos que nos hagan saber si tienen dudas, si tienen comentarios sobre esto que hemos estado platicando hoy, Ignacio y yo. Entonces, sin más, me despido. Gracias por su atención.